Buenas tardes, aquí estamos en otra emisión de Amiba, nuestro lugar de siempre, bueno, como nuestro noticiero vendría a ser ahora, un nuevo espacio que estamos ampliando, que estamos desarrollando y hoy tenemos un evento muy especial. Para eso lo tenemos a nuestro querido columnista estrella Beto. Hola Beto, creo que hoy tenemos algo especial. Explicar para qué sirve que una asociación de músicos independientes, como lo es AMIBA, la Asociación de Músicos Independientes de Buenos Aires, para qué sirve que AMIBA tenga entonces, decía, una personería jurídica. Y sobre ese tema vamos a estar charlando con Jorge Dossi. Hola, Jorges, a los dos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beto? Beto y ¿Cómo Germán. estás, Beto? ¿Cómo estás, Germán? Claro, Bueno, todo bien. muy contentos de estar acá en esta primera, por lo menos, participación nuestra en este tremendo y fantástico, fantástica herramienta que ustedes han armado con este canal de YouTube de Amiba, que bueno, estábamos con ganas ya de aparecer, ¿no? Habíamos visto por ahí algunas, algunas apariciones ya que se estuvieron Necesitábamos por realizando y la pedir verdad que bueno, coima, pero queríamos no nos estar, sirvió. queríamos estar. Bien, bienvenidos y obviamente un placer y muchas gracias por el tiempo de los dos. Arrancamos con Jorge Garacoche, el caballero, además de ser cabeza de MIBA, obviamente es conocido dentro del mundo de la música por ser el líder de Canturbe, banda que ya grababa ya por los 80. Pero en este caso vamos a estar charlando con él, no en su condición estrictamente de músico, sino de una de las cabezas de AMIBA. Jorge, contame, o contanos, mejor dicho, qué es Amiba, para qué puede servir y cómo nació. Mira, nació en 2019. A principios de 2019 nos empezamos a reunir Jorge Dossi, yo, Alejandro Matos, Valentín Ponieman y Federico Kessner. Ahí empezamos a delinear, nos juntamos una tarde en la casa de Jorge Dossi para planificar la primera asamblea para constituir Amiba, que no tenía nombre todavía. Cuando nosotros nos juntamos, era una agrupación de músicos sin nombre. Sabíamos que íbamos a operar, a reunirnos en el Centro Cultural de la Cooperación, o el más importante centro cultural que hay en Buenos Aires. Empezamos a planificar, a volcar Perdón, los perdón, deseos. para aquellos que no saben, el Centro Cultural de la Cooperación está exactamente enfrente del Teatro San Martín, en Avenida Exacto. Corrientes al 1500. Disculpame, decías. Y bueno, empezamos a planificar, a volcar, como somos músicos, cuáles serían nuestras necesidades. Por ejemplo, pensamos en cómo difundir lo que hacen los músicos independientes, cómo distribuir, armar una cadena solidaria. Estaba de un principio la idea de todo esto, tenerlo con una perspectiva de género. Ya habíamos contactado a compañeras como para que se integren a la asociación. Y también la idea federal. No sabíamos si lo podíamos conseguir porque por un lado alguien nos dijo, ojo que le va a tener que poner en el nombre de la asociación la ciudad, el lugar de donde operan. Por eso le pusimos Buenos Aires, de Buenos Aires. Después el de lo sacamos porque finalmente conseguimos expandirnos, estar en 21 provincias, entonces somos lo que queríamos, federales. Y también hablamos de principios solidarios, ¿no? Era para nosotros muy importante la unión, unificar a los músicos y músicas de todo el país. Los problemas que nosotros vemos, que tenemos, son nacionales. No hay problemas porteños, chubutenses o salteños, como le pasa a todo trabajador. Bien, ¿y por qué crees que a aquellos músicos que nos estén viendo les puede resultar útil asociarse o unirse o consultar con Amiga? Mira, principalmente pienso que nosotros una de las líneas que bajamos es la de unidad. Necesitamos los músicos y músicas estar unidos, concientizarnos. Por ejemplo, yo recién utilizaba el término trabajadores. Somos trabajadores de la cultura. Y tenemos muchos problemas y nosotros somos, creo que, los más indicados para solucionarlos. O sea, el hecho de no pagar para tocar, de que nuestro material se difunda en todo el país. O sea, casi todos los músicos están condenados a sonar en su lugar, ¿no? Es como si nosotros, yo vivo en mi caso en Buenos Aires. Entonces yo voy acá a las radios, a los medios por acá. Pero vos me decís, che, ¿y más te dedicas a La Pampa? Y no, no sé a quién. Y alguna radio de San Luis, y no, no conozco. Bueno, empecemos a solucionar eso.
a ver cómo hacemos para distribuir. Acá hay músicos que consiguen un subsidio para hacer discos, pero después no saben cómo distribuirlo. Bueno, empezamos también con esa idea. ¿Cómo hacemos para distribuir esos discos? ¿Cómo difundimos nuestro material? ¿Cómo empezamos a tomar conciencia de que somos trabajadores? Si somos trabajadores, no tenemos que pagar para trabajar, tenemos que cobrar por trabajar, o sea, al revés. Tenemos que pelear por nuestra dignidad. Vuelvo al tema de la perspectiva de género, a la ley de cupo, o sea, tenemos que acompañar una serie de cosas. Y después creo que uno de los motivos por los cuales muchos músicos y músicas se pueden unir a AMIBA es que esa conciencia federal, porque por ahí el músico que está en el Chaco, por ejemplo, pertenece a una asociación del Chaco, lo cual está muy bien, nos parece bárbaro, pero nosotros, como tenemos una idea y una visión federal, está bien, está bueno que tengamos esa relación, el chaqueño, el porteño, el sanjuanino, el fueguino, y entonces entre todos empezamos a volcar qué pasa en cada lugar, cómo lo podemos solucionar, cómo nos podemos difundir, cómo podemos hacer para concientizarnos y que no pase eso, unificarnos, porque si los músicos de Chubut vagan para tocar, entre todos podemos tener la idea de decir, bueno, no toquen hasta tanto este lugar ceda, pero si nos ven separados y divididos, tenemos el problema que tienen todos los trabajadores. O sea, los músicos nos tenemos que ver como trabajadores, entonces tenemos los problemas que tienen los trabajadores, pero también podemos tener soluciones que a veces tienen los trabajadores. Los trabajadores también a veces se juntan para hacer un paro o para hacer una jornada de protesta, para exigir algo. ¿Y los músicos qué hacen? O sea, andamos llorando por los bares. No, tenemos que unirnos, conocer nuestros derechos, empezar a compartir con otros músicos, con todo el país, y empezar a saber qué pasa en cada lugar y salir del ombligo del lugar propio. Cuando hablamos de cultura, hablamos de política. Estamos hablando Obviamente. Hablemos de política, hablar de lo federal, hablar de unirse, hablar de terminar con la antinomia porteños, provincianos, todo eso a los músicos, a la gente de la cultura no nos suma absolutamente nada. Entonces también desde AMIBA peleamos contra eso. Me parece que es interesante remarcar, a ver, yo lo veo desde mi lado por el tema de comunicación, el difundir sus músicas, armar una red de medios en todo el país donde todos los músicas y músicos puedan difundir su material, o si van a hacer un show también, bueno, darlo a conocer, que puedan hacer notas para justamente darse a conocer y que pueda ir la gente a verlos. Entonces, también para eso sirve AMIBA, sentirse respaldado por pares. ¿Te parece muy alejado? Por eso, no, perfecto, pero por eso, Beto, también marcamos el tema de la solidaridad, porque exacto, armamos esa red, pero no con cualquier radio, cualquier medio. Es gente que sabemos quiénes son, nos conocen, están al tanto de lo que pasa en AMIBA, entonces van a pasar la música de los músicos, música que le enviemos. A su vez nosotros en nuestro programa, por ejemplo, Perspectivas en sí, hacemos eso, pasamos la música que recibimos de cualquier ritmo musical, de cualquier lugar de Argentina, siempre sea argentino, lo pasamos, lo compartimos. Entonces ahí empieza a aparecer un tema muy importante, que es lo solidario. Vos, que sos un tipo de la radio, pasás bandas de Misiones, de San Juan o de Tierra del Fuego, porque les querés dar una mano. Estás en AMIBA y sabés que tenés esa posibilidad. Y los músicos también te están mandando material con la idea de que vos le vas a dar una mano. Eso tenemos que hacer. La idea solidaria básicamente es eso, no es que decimos, y bueno, si tenemos suerte nos pasa alguien en Misiones. No. Estemos conectados con la gente de Misiones, que sepan qué es lo que queremos hacer, por qué le estamos mandando material. Y ahí me parece que hay un cambio de raíz con respecto a cómo difundir federalmente, ¿no? Jorge, una pregunta. ¿La actividad se restringe únicamente a los músicos? Porque vos también hablaste de los trabajadores de la cultura. No, empezamos como los músicos y músicas, pero también tenemos gente en AMIBA que tiene que ver con las letras, con los medios, con el periodismo, con el derecho, con las letras, con el audiovisual, con el cine. Porque, ¿qué pasa? Todos sabemos que el problema que tenemos los músicos no es un problema de los músicos, es un problema de la cultura. Tenemos que hablar de cultura. Nosotros podemos tener más información de lo que pasa en el ámbito de la música, pero entramos a compartir con los poetas, con los escritores, con los cineastas, con los pintores, el mismo problema. Y todos tenemos una visión política de la cultura. Por eso hablamos de que AMIBA es una asociación político-cultural. Entonces ahí empezó a acercarse gente a AMIBA que por ahí no toca ningún instrumento, pero está en la misma lucha que nosotros, lo podemos compartir, nos podemos dar la mano porque todos somos solidarios. Pero se abrió, ya no es solamente que en AMIBA vos tenés un colectivo de músicos y músicas, ya hay mucha gente, estamos en 21 provincias, como decía, y hay muchas disciplinas que también le apuntamos a eso. Es como que AMIBA vamos despacio, esos 5 tipos
que nos juntamos aquella vez en la casa de Jorge Dossi. Éramos 5 músicos, queríamos de la música, pero despegar unas cuantas ideas, sobre todo lo que remarco, lo político-cultural, y entonces vos ahí no podés cerrar la puerta a nadie. Es trabajador de la cultura, lo incorporamos. Hace rock, es como hace rock, hace folclore, hace tango, es jazz. Nosotros no preguntamos qué estilo hace, de qué provincia viene, esas preguntas nosotros no las hacemos. Consideramos que es tan importante la unidad que entonces vamos por ello. Vamos a charlar con Jorge Dossi, con él vamos a estar charlando sobre la importancia de que AMIBA tenga personería jurídica. ¿Para qué le sirve a AMIBA tener justamente personería jurídica? Y bueno, Beto, en realidad, a ver, todo lo que estuvo planteando Jorge y ese raconto que hizo desde los inicios de AMIBA, de lo que en realidad todavía no se llamaba AMIBA, sino que era un grupo de músicos y que después se fueron sumando personas y otras tradiciones. Y bueno, la idea en principio fue siempre tratar de llegar a constituir una herramienta que nos permitiera volcar e interactuar con los sectores públicos, con el sector privado, generar vínculos con otras asociaciones, conformar una especie de patrimonio no solo económico para poder realizar actividades, sino también en función de que una asociación civil siempre es un conjunto de personas que a través de una finalidad común o con un objetivo común se reúnen para tratar de plasmar una idea. No sé si recordarás, pero el día que tuvimos los 100 programas de AMIBA yo recordaba un camino inverso que habíamos recorrido porque fuimos construyendo y generando vínculos y relaciones con personas vinculadas a la música, al teatro, al cine, al periodismo, a la radio, toda gente que se fue sumando y que con la que fuimos generando, bueno, vínculos muy interesantes. En todo ese tiempo nosotros siempre hacíamos referencia a la necesidad de generar esta herramienta de la asociación civil porque teniendo esa herramienta íbamos a poder luego participar de una manera o al menos interactuar con justamente los sectores que tenían que ver con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, tratar de obtener subsidios, ya sea nacionales, internacionales, con ese objetivo de llegar a una idea de organización más específica y no generada, o como algunos pensaban, vamos a armar un club de amigos. O sea, nosotros ahí pensamos que no, que esto tenía que llegar a esta especie de organización. Y en realidad la personería era un proceso que teníamos que llevar a cabo en la Inspección General de Justicia, había que armar un estatuto. Para el armado de ese estatuto fuimos consultando entre las personas más allegadas sobre cuáles eran los objetivos y los fines que AMIBA se proponía. Jorge planteó algunos aspectos que tenían que ver con la perspectiva de género, con el carácter federal, con la solidaridad entre los músicos. Esas son banderas del ideario de AMIBA que de alguna manera iban a estar incorporadas en el texto como fines del estatuto, ¿no? Como fines de AMIBA. Un aspecto importante que puedo destacarte es fomentar la autogestión de los músicos y la libertad artística de los músicos. Esto tiene que ver también con, AMIBA se concibe como una organización político-cultural, pero de carácter apartidario. Nosotros somos una organización abierta, que no le preguntamos a alguien para si está militando para tal o para cual. Y a muchos le debe pasar esto de que cuando quiere averiguar o quiere tratar de saber por dónde va o cuál es la mirada, el interés de tal o cual agrupación, puede encontrar elementos que la proyectan hacia una determinada idea o algún pensamiento, o porque pasan tal o cual música, y Jorge un poco lo planteó al principio. Estamos ya en 21 provincias y tenemos el apoyo justamente y corresponsales en cada una de esas provincias acercan material el cual nosotros difundimos en el programa de Perspectivas en sí, que fue también una herramienta fundamental y casi, mirá vos, previa a determinar luego el armado de una asociación civil con personería jurídica. Otro de los aspectos que había surgido fue el tema del mapa de medios. El mapa de medios tenía que ver con una inquietud que surgió en las asambleas, ¿no? Cuando pensamos en los puntos que iban a ser relevantes para el futuro de lo que iba a ser AMIBA, el tema de un mapa de medios o el tema de una plataforma digital musical estuvo presente en el interés de muchos de los que consideraron que esa era una manera de poder difundir la música, ¿no? Así que llega el momento de las despedidas para no hacer esto largo. Sepan, ambos Jorges, que esta es la primera de las veces que vamos a tener charlas aquí por el canal de YouTube de AMIBA.
Pero a los dos, muchísimas gracias. Y primero, tu despedida, Jorge Garacoche. Bueno, muchas gracias Beto y Germán por esta nota y realmente todo nuestro acompañamiento porque ha sido una idea de ustedes, un proyecto de ustedes, este canal de YouTube, este noticiero. Así que bueno, bienvenidos a Amiba, bienvenido a la gente que está escuchando esto. Muchísimas gracias por escucharnos, por darnos este tiempo y enormemente agradecidos por la gente de comunicación de Amiba. Un gran abrazo. Jorge Dossi, muchísimas gracias. Repito, es la primera, nada más que eso. Pero gracias por tu tiempo hoy. Lo mismo, muchas gracias para ustedes, Beto y Germán. Y bueno, volviendo un poco a lo que decía Jorge, y con esto termino, es que la realización de actividades de difusión de Amiba tiene que ver justamente con montar un canal de YouTube para poder difundir toda la actividad de Amiba. Así que en esto ustedes han dado el puntapié inicial y se los agradecemos y estamos a su disposición. Así que muchas gracias. Germán, como siempre, placer. Nos encontramos la próxima. Nos vemos la próxima, Beto, y bueno, con más entrevistas, con más novedades y con más cosas interesantes para seguir contando. Un placer y nos vemos en la próxima entrevista, que bueno, ya tendremos más invitados, más miembros de Amiba para consultarles, hacerles consultas, hacerles preguntas y bueno, nos estaremos viendo muy prontito. Adiós y muchas gracias.